Bien, en este video voy a estar dando una explicación acerca del equilibrio químico. Bien, voy a estar utilizando una presentación de PowerPoint que no es de mi auditoría, es del profesor, de los profesores en realidad que figuran ahí. Y bueno, vamos a empezar a trabajar un poquito con esto. Tenemos que pensar que el equilibrio químico, como dice su nombre, está asociado con algo que está en equilibrio. Quiere decir que encuentra como un estado de igualdad. Ahora lo vamos a hablar más adelante. Es propio de las reacciones reversibles. ¿Qué quiere decir esto? Que es propio de las reacciones que el reactivo se transforma en producto y el producto se transforma en reactivo de manera simultánea. Ustedes habían visto ya cinética, por lo cual podemos hablar un poco de las velocidades de reacción. Nosotros sabemos que la velocidad que va en un sentido de izquierda a derecha se le llama reacción directa, y si va de derecha a izquierda, quiere decir que los productos también se están transformando en reactivos, se le llama velocidad inversa. Bueno, cuando esas dos velocidades se igualan, se dice que se alcanzó el equilibrio químico. Ahora, cuando las concentraciones de cada especie no cambian en el tiempo, también decimos que se alcanzó el equilibrio químico, o sea que la concentración se mantiene constante, ¿bien? O sea, que las concentraciones no cambian, no quiere decir que no hay concentración, quiere decir simplemente que se mantienen constantes. Cuando las concentraciones se mantienen constantes, decimos que también se alcanzó el equilibrio químico, justamente porque las concentraciones al mantenerse constantes me están dando un indicio de que las velocidades se igualaron, la directa y la inversa. Bien, ahora, esto, el equilibrio químico, está controlado por una constante de equilibrio, que es un número esa constante de equilibrio. Y más adelante vamos a explicar un poquito más cómo puede llegar a variar ese número, si ese número es muy chiquito, si ese número es muy grande, qué interpretación merece. Bien, de lo único que depende el equilibrio químico, y digamos lo único por lo cual se puede ver modificada la constante de equilibrio, es por la temperatura. Es decir, si yo modifico la temperatura, voy a modificar el equilibrio. Por lo tanto, se va a ver modificada también la constante de equilibrio. Bien, ahora, ese equilibrio se va a alcanzar siempre, pero se requiere de tiempo. Algunos lo alcanzan más rápido y otros lo alcanzan más lento. Y eso va a depender de diferentes factores. Bien, ahora, el equilibrio químico, como yo dije, el reactivo se transforma en producto y el producto se transforma en reactivo, quiere decir que está en movimiento, hay transformación constante. Lo que pasa es que a nivel macroscópico, es decir, a nivel del ojo, nosotros no lo podemos visualizar, pero a nivel eh, atómico o a nivel molecular, sí. O sea, hay una transformación constante. Los átomos están en constante movimiento, transformándose de reactivos a productos y de productos a reactivos. Ahora, nosotros ya habíamos estudiado cinética, entonces podemos hablar un poquito de las velocidades de reacción para entender por qué se ve primero cinética y después nosotros estudiamos equilibrio químico. Acá tenemos una reacción, esta reacción es reversible, como ustedes lo pueden ver acá, y el sentido directo de la reacción dice que la velocidad directa es igual a la constante directa por, digamos, la concentración molar de A a la N por la concentración molar de B a la N. Bueno, fíjense que el producto acá no está porque justamente en la ley de la velocidad no se utiliza el producto, se utiliza el reactivo. Si ahora nosotros queremos analizar el caso reverso, la velocidad reversa sería tomar a AB2 como reactivo, entonces esto sería la K reversa por la concentración molar de AB2 elevado a la Z. Bien, bueno, nosotros habíamos dicho hace un ratito que las velocidades se tenían que igualar. Esto ustedes ya lo conocen, ya lo saben, porque ya lo habíamos visto en cinética. Entonces vamos a ver qué sucede después cuando se igualan. Vamos a pensar en lo siguiente. Acá tenemos la reacción de descomposición del pentóxido de nitrógeno en dióxido de nitrógeno y oxígeno. Y si nosotros lo leemos al revés, sería la formación de pentóxido de nitrógeno a partir de dióxido de nitrógeno y oxígeno. Esto está como separado, pero en realidad establecen un equilibrio. Vamos a ver qué sucede. Entonces aquí lo tenemos. Cuando se igualan la velocidad de transformación de reactivo a producto y de producto a reactivo, hablamos de que la reacción es reversible y por lo tanto se encuentra en equilibrio. Entonces, vamos a ver cómo se lee esto. Acá tenemos la reacción reversible que representa la descomposición del pentóxido de nitrógeno en oxígeno y dióxido de nitrógeno.
Fíjense que a medida que se descompone el pentóxido de nitrógeno, este empieza a disminuir en su cantidad en función del tiempo. Fíjense que la concentración empieza a disminuir, no llega a hacerse cero, pero empieza a disminuir. Y cuando empieza a disminuir la concentración de pentóxido de nitrógeno, aumenta la concentración de dióxido de nitrógeno y de oxígeno. Y eso sería lo normal. Digamos, cuando el reactivo se empieza a transformar en producto, los productos empiezan a aumentar en su concentración y disminuye la concentración del reactivo en función del tiempo. Ahora, observemos aquí. Acá tenemos una reacción general donde A se transforma en B y B se transforma en A porque está en equilibrio. Entonces, fíjense que acá tenemos dos maneras de interpretarlo. Podemos decir, fíjense, a medida que se transforma A se empieza a consumir porque es del reactivo, pero alcanza un equilibrio. ¿Y qué empieza a suceder cuando A se empieza a transformar? Empieza a aparecer B hasta que ambos alcanzaron un equilibrio. Este es un tipo de gráfico de equilibrio. Fíjense que los dos alcanzaron el equilibrio porque se plancharon, es decir, quedaron como una línea horizontal en un gráfico de concentración en función del tiempo. Acá también alcanzan el equilibrio, pero de una manera distinta. Bien, observen esto. Acá tenemos, acá es lo que sucede en función de la constante. Fíjense, hasta que, ¿qué es lo que sucede con la constante reversible y la constante directa? La reversa y la directa. Se igualan, se igualan. Entonces, como se igualan, quiere decir que voy a tener una única constante de equilibrio. ¿Bien? ¿Qué es lo que me interesa a mí? Pensar en esto, concentración en función del tiempo. Fíjense que las concentraciones se igualaron. Fíjense que acá no era constante hasta que se iguala todo esto y hablamos de una única constante que rige a la reacción a una determinada temperatura siempre, ¿no? Es importante indicar esto porque la temperatura justamente acá es la clave porque es el único factor que modifica el equilibrio químico, que modifica la constante de equilibrio. Vamos a hablar correctamente porque los equilibrios se pueden ver afectados por otros factores que los vamos a mencionar más adelante. Bueno, acá tenemos la formación de amoníaco, es una reacción muy conocida. Entonces nosotros decimos, acá tenemos la reacción de formación de amoníaco. Entonces, a medida que reaccionan el hidrógeno con el nitrógeno, se empieza a formar amoníaco hasta que se mantienen las concentraciones constantes, es decir, que alcanzan el equilibrio químico en un determinado tiempo. Acá es al revés, esta es la descomposición del amoníaco. Fíjense que a medida que el amoníaco disminuye en su concentración, empieza a aumentar la cantidad de nitrógeno. Fíjense que estos gráficos están hechos a una escala determinada y fíjense que coinciden las líneas en las cuales alcanzan el equilibrio a una determinada concentración. Fíjense que están como en el mismo renglón. Bien, bueno, a partir de acá, entonces es donde se alcanza el equilibrio. Vamos a avanzar un poquito, esto es un poquito de historia. La ley de acción de masas, que es muy importante, dice que la velocidad de una reacción reversible es proporcional a una constante de velocidad. Eso ya lo sabíamos. Multiplicada por la concentración molar de cada especie elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Esto no aparecía en la ley de la velocidad, porque la ley de la velocidad nos hablaba de n y de m y que decía que podía llegar a coincidir con el coeficiente estequiométrico, pero no. O sea, en realidad no nos podíamos guiar por eso. En cambio, la ley de acción de masas ya me habla de los coeficientes estequiométricos. Bien, me está diciendo de que es la concentración molar de cada especie elevada a su respectivo coeficiente estequiométrico. Bien, entonces, vamos a ver cómo es que sucede esto. Vamos a ver de dónde aparece esa famosa constante de equilibrio. Y se tenían que igualar las velocidades. Dijimos que cuando la velocidad directa y la velocidad reversa se igualaban, ahí se alcanzaba el equilibrio químico y que el equilibrio químico estaba regido por una constante de equilibrio. Entonces, si nosotros miramos, acá tenemos una reacción general con sus respectivos coeficientes estequiométricos y se escribe la velocidad directa y la ecuación de la velocidad reversa. Acá tenemos las dos y habíamos dicho que se tenían que igualar. Entonces, si se igualan, me queda esto. Todo esto me queda igualado. Bueno, recordemos que KD es la constante directa y KR es la constante reversa. O sea que son constantes. Bueno, si yo hago esto, si yo paso esto dividiendo para el otro lado, es decir, A a la A por B a la B minúscula, lo paso para el otro lado dividiendo, y paso KR dividiendo para el otro lado, me queda lo siguiente. Me queda que KD sobre KR es igual a
Fíjense que estos son los productos, o sea, la concentración molar de los productos elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos sobre la concentración molar de los reactivos elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Ahora, hay algo muy importante. Si KD es una constante y KR es una constante, si yo hago una constante y divido otra constante, me da un número que es constante. Bueno, ese nuevo número constante es lo que se conoce como constante de equilibrio. Entonces, ¿qué dice la ley de acción de masas? La ley de acción de masas dice que la constante de equilibrio es igual a la concentración, al producto de la concentración molar de los reactivos elevados a sus respectivos números estequiométricos dividido el producto de la concentración molar de los reactivos elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Bien, por eso de ahí es que surge la ley de acción de masas. Esa es lo que acabamos de leer hace un ratito. Bien, y así es como surge la relación de la constante de equilibrio. La manera resumida de decir todo esto es decir, la constante de equilibrio es igual a producto sobre reactivo. Pero cuidado, porque esa es una manera de decirlo muy acotada. Decir producto sobre reactivo se está sobreentendiendo que es la concentración molar de cada producto y de cada reactivo elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico y multiplicados entre sí. O sea, acá arriba los productos y acá abajo los reactivos. Cuidado, cuando decimos constante de equilibrio producto sobre reactivo, hay que pensar de lo que estamos hablando para escribirlo de la manera correcta. Entonces, acá queda la constante de equilibrio. La constante de equilibrio es igual al producto de eh, de las concentraciones molares de los productos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos dividido el producto de los reactivos, de la concentración molar de los reactivos elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Bien, entonces, ¿cómo quedaría la constante de equilibrio para este caso? Y bueno, la constante de equilibrio sería producto sobre reactivo, como yo había dicho, y acá tenemos la concentración molar de oxígeno por la del dióxido de nitrógeno elevado a la 4, porque el coeficiente estequiométrico es 4, sobre pentóxido de nitrógeno, concentración molar, elevado al cuadrado, porque acá es un 2. Recordemos que esto es molar, molar y molar. Bien, entonces, si nosotros observamos esta, así es como quedaría para la formación de amoníaco. Bien, ahí queda escrita. Y nosotros, así como estamos hablando de una constante de equilibrio, la constante de equilibrio nosotros la vamos a denominar Kc. Kc habla, o digamos, la información que contiene está asociada a concentraciones molares. Por eso se llama Kc, Kc de concentración. Entonces Kc sería de concentración molar. Y Kp es una constante que está relacionada con Kc, pero Kp habla de presiones. O sea, Kc es concentración y Kp es presión. Bien, entonces acá vamos a hablar de atmósferas y hablamos de presiones parciales. La vamos a avanzar un poquitito más. Y acá estaríamos hablando de fases gaseosas. Acá sucede lo siguiente. Nosotros podemos tener Kc también para fases gaseosas porque podemos tener la concentración de un gas. Pero no hablamos de Kp para líquidos. La presión de los líquidos siempre se mantiene constante o es despreciable lo que puede llegar a variar. Pero los gases no. Entonces los gases pueden tener Kc y Kp. Pero los líquidos no, hablamos de Kc. ¿Bien? Bueno. Vamos a ver cómo es este temita. Nosotros acá tenemos el tetróxido de nitrógeno, que es gaseoso, y establece un equilibrio con el dióxido de nitrógeno, que también es gaseoso. Justamente, es un gas que va cambiando de color. El tetróxido es marrón, el dióxido es marrón y el otro es incoloro. El tetróxido es incoloro. Entonces, vamos a ver qué sucede. ¿Cómo sería producto reactivo? Entonces ahí tenemos expresada la constante de equilibrio. Ahora, vamos a ver lo siguiente, pero con presiones parciales. En presiones parciales se escribe así. La presión parcial del dióxido de nitrógeno al cuadrado, porque es la presión parcial elevada a su número estequiométrico, sería todo igual, pero en realidad, en vez de poner concentración, ponemos presión parcial. Y la presión parcial se escribe con una P. La concentración molar se escribía con un corchete. Bien, hacemos la división de estos dos y así obtenemos Kp. Ahora, si nosotros pensamos en la ley de los gases ideales, que justamente es una ley que rige a los sistemas gaseosos generalmente, o los sistemas gaseosos son gases reales, pero algunos se comportan bastante similar o son muy parecidos en su comportamiento a los gases ideales. Entonces por eso trabajamos con la ecuación de gases ideales. Entonces,
Si nosotros sacamos esto, nosotros podemos decir que si despejamos, pasamos el volumen para el otro lado dividiendo, nos va a quedar N por R por T sobre B. N es el número de moles y B es volumen. Si yo tengo número de moles sobre volumen, eso es concentración. Y de hecho, número de moles sobre volumen en litros es molaridad. Entonces, en el equilibrio se tiene que la presión sería igual a la concentración molar, en este caso, por R por T, porque NB era la concentración molar, porque era el número de moles sobre el volumen en litros siempre, no estamos hablando en litros. De hecho, la constante de los gases ideales, que es 0,082 atmósfera por litro sobre Kelvin mol, está usando litros. Entonces, este volumen tiene que estar en litros, por eso decimos que es molar. Bueno, acá tenemos la KC. Ya la habíamos escrito, ya la aprendimos cómo se escribe. Y acá tenemos la KP, que fue lo que yo le conté recién de las presiones parciales. Pero si nosotros pensamos en las presiones parciales, observen lo siguiente. Me quedaría esto, porque yo digo, la presión parcial del dióxido de nitrógeno sería la concentración molar de dióxido de nitrógeno al cuadrado por, y me quedaría RT. O sea, todo esto estaba al cuadrado. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que si yo tomo esta presión parcial, y esta presión parcial, si yo digo que esta es la del dióxido de nitrógeno, si esto está al cuadrado, esto también está al cuadrado. Entonces, ¿qué hice? Apliqué propiedad distributiva y estos los separé, los dejé juntitos. ¿Bien? Entonces me queda RT al cuadrado y C al cuadrado. Por eso es que me termina quedando concentración de dióxido de nitrógeno molar al cuadrado por RT al cuadrado. Y lo mismo hice abajo. ¿Bien? Entonces esto después lo voy a poder simplificar. ¿Bien? Lo voy a poder simplificar y voy a ver cómo es que me termina quedando. Vamos a ver qué sucede, porque ahí tenemos esto. Fíjense que tener esto es lo mismo que tener esto. Ahí lo ven clarito. ¿Ven que se ve? Entonces, si esto es esto, ¿cómo me termina quedando? Me termina quedando que Kp es igual a Kc por R por T. Y 2 a la menos 1. ¿Qué sería 2 a la menos 1? Esto sería la propiedad de las potencias. Cuando las potencias se están dividiendo, sería la potencia del numerador menos la potencia del denominador. Esas propiedades de potencia. Bien, es eso que tenemos ahí. Bien, ahí lo pueden ver. Entonces, nosotros podemos llegar a escribir una generalidad para todo esto, donde nos termina quedando, fíjense que este 2 estaría representando este número estequiométrico, y este 1 estaría representando a este número estequiométrico. Bien, ahí lo marca clarito. Entonces, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Que esta restita que yo estoy viendo acá es el coeficiente estequiométrico de los productos menos el coeficiente estequiométrico de los reactivos. Es lo que se conoce como delta N. Delta N es la resta del número de moles de los productos menos el número de moles de los reactivos. Ustedes me pueden preguntar, ¿pero qué pasa si tenemos más de un número estequiométrico, como los reactivos o los productos? Bueno, lo que sucede es que si de este lado tuviéramos más de uno, se suman entre ellos y después hacemos esa suma menos los coeficientes estequiométricos de los reactivos. Y a partir de ahí es como hacemos esa diferencia. ¿Bien? Entonces, para llegar a generalidades, lo que nosotros tenemos que decir es que Kp es igual a Kc por RT elevado a la delta N. Bien, recordando que delta N era, por ejemplo, en este caso sería Y más Z menos A más B. Entonces hacemos esa resta y eso sería el delta N. Bien, para que se entienda. R es una constante, T es a la temperatura a la cual se está desarrollando todo este equilibrio, siempre expresado en grados Kelvin. Es importante que sean grados Kelvin, porque es como estamos trabajando y como digamos, están las unidades de la constante también. Kc no tiene unidades, y con eso podemos obtener Kp. O sea que tampoco debería tener unidades. De hecho es adimensional. Bueno, después nosotros tenemos equilibrios homogéneos. Homogéneos quiere decir que están en una sola fase, y heterogéneos son los que están en distintas fases. Para los heterogéneos nosotros nos vamos a dedicar después, más adelante, toda una unidad para trabajar con eso. ¿Bien? Bueno, acá tenemos los líquidos y los sólidos puros nos incluyen en la constante de equilibrio. Fundamental, es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un sólido, no lo tengo que sacar. Dice, si una ecuación se invierte, el valor de la nueva constante de equilibrio será el inverso a la anterior. O sea que lo único que hay que hacer, si por ejemplo la constante de equilibrio valía 10, y yo ahora quiero la constante de equilibrio, pero en el sentido reverso, sería 1 sobre 10. Eso es lo que está queriendo decir.
el valor de la constante de equilibrio de toda la ecuación se amplifica por un número, cambiará a la potencia del número por el cual se amplificó. Bien, esto ahora también, después van a tener que hacer unos ejercicios aplicando eso para ver qué es lo que se obtiene. Si una reacción se realiza en etapas sucesivas, la constante de equilibrio de la ecuación global corresponde a la multiplicación de las demás constantes de equilibrio. O sea, si yo tengo una reacción que ocurre en dos etapas, bueno, y son reversibles, la primera etapa tiene una constante de equilibrio, la segunda etapa tiene otra constante de equilibrio, y la constante de equilibrio global de esas dos etapas sería la constante de la primera reacción por la constante de la segunda reacción, y eso sería la multiplicación, esa sería la constante de equilibrio final. Bien, o sea, sería como la constante de equilibrio de la reacción global. Bien, eso es importante para algunas cuestiones de cinética que nosotros no vamos a trabajar. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, dos sólidos. Fíjense que dice carbonato de calcio sólido se descompone en óxido de calcio sólido y dióxido de carbono gaseoso. Entonces, teniendo en cuenta esto, habíamos dicho que los sólidos eran constantes. Entonces, si esto es constante y esto es constante, es una constante. O sea que una constante por la concentración molar del dióxido de carbono, que es el único que no es un sólido. Entonces, si yo todo esto, que es una constante, la paso dividiendo para el otro lado, es decir, esta constante la paso dividiendo a Kc, Kc dividido en la constante, me da una nueva constante, porque constante dividido constante era constante. Entonces me queda una Kc', o sea que la Kc en realidad es igual a la concentración molar de dióxido de carbono. O sea, es decir, no tengo que tener en cuenta a los otros reactivos que eran sólidos. Bien, acá tenemos que una Kc vale 4,717, o sea 4,717, ese es el valor de esta Kc, a una determinada temperatura que no la conocemos. Y si yo lo escribo al revés, ¿qué es lo que tuve que hacer? Tuve que hacer 1 dividido 4,717. Entonces eso me da 0,212. Es decir, esto sería la inversa. Bien, es la inversa de lo que tengo arriba. Ahí está escrito para que ustedes lo puedan ver. Y así es como se obtiene. Ahora observemos este otro ejemplo. Acá tenemos la Kc, vale 0,5. Ahora, si multiplicamos por 2, se tendrá. O sea, multiplicamos por 2 a toda la ecuación. A la ecuación de arriba la multiplicamos por 2. Cada número estequiométrico lo duplicamos. 2, 6 y 4. Entonces observemos qué sucede. La nueva Kc sería 4, o sea, amoníaco elevado a la cuarta, nitrógeno elevado a la 2 y hidrógeno elevado a la 6. Cuando yo hago todas las cuentitas, resulta ser que es como hacer la potencia de lo que yo multiplica la ecuación de la constante de equilibrio. Es decir, es elevar la constante de equilibrio que yo ya conocía a la potencia de lo que yo multipliqué. Si yo multipliqué por 2 a la ecuación, es 0,5 al cuadrado. Y eso es la nueva constante de equilibrio. Bien, eso para que se entienda. Bueno, observen esto. Y esto es algo que es muy importante para un técnico químico, tiene que saber interpretarlo, es fundamental para poder hablar de sustancias el día de mañana débiles o fuertes. ¿Bien? Si la constante de equilibrio tiene un valor muy grande, o sea, muy alejado de 1, pero grande, quiere decir que los reactivos se transforman prácticamente por completo en productos. Bien, o sea que estamos hablando que los reactivos se van a transformar en productos, casi en su totalidad. Ahora, si la constante de equilibrio está muy alejada de 1, pero por ser muy pequeñita, muy chiquitita, por ejemplo, podríamos decir del orden a la menos 3, a la menos 4, 5, 6, bueno, y así, etcétera, mientras, por ejemplo, hay constantes de equilibrio que son del orden a la menos 48, o sea, son extremadamente pequeñitas. Quiere decir que muy poquitos reactivos se transforman en productos. Bien, y si la constante de equilibrio está cercana a 1, quiere decir que más o menos la cantidad de reactivos de productos que se están transformando son similares. Bien, esto es importante que lo tengan en cuenta para K, que son muy grandes, y para K, que son muy chiquititas. Recordemos que si la K es muy grande, el reactivo se transforma mucho en producto. No por completo, pero prácticamente todo. Y si la K es muy pequeñita, se transforma muy poquito producto en reactivo. Perdón, muy poquito reactivo se transforma en producto. Bien, vamos a obtener algo, pero es muy mínimo, incluso puede llegar a ser despreciable. Bueno, ¿cómo nosotros sabemos hacia dónde se va a desplazar una ecuación química? Porque la ecuación química tiene esta doble flecha. ¿Cómo sabemos hacia dónde se puede llegar a desplazar? Bueno, si nosotros tenemos esta reacción,
escribimos ahí la constante de equilibrio, y para eso existe un cociente que se llama cociente Q. Q se escribe igual que la constante de equilibrio, pero en vez de poner K, ponemos Q. Y Q es cuando yo no sé si está en equilibrio. Es importantísimo eso, porque la K es para cuando yo sé que está en equilibrio, pero la Q es cuando yo no sé si está en equilibrio. Y para ello yo tengo que comparar la K contra la Q. O sea, es decir, la K, al ser un valor, una constante de equilibrio, está en una tabla. Hay tablas de constantes de equilibrio. Entonces, yo busco, o por ahí me dan el dato de la K, pero no sé si está en equilibrio. Me dicen, este sistema en estas condiciones está en equilibrio, y me dice las concentraciones, por ejemplo. Bueno, yo hago todas las cuentitas, y cuando hago las cuentitas resulta que la Q vale un número. Si ese número es mayor, menor o igual a K, ahí yo voy a poder saber si está o no está en equilibrio. Y para eso tengo las siguientes condiciones. Q puede ser mayor, menor o igual a K. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si Q es mayor que K, yo digo que el sistema está desplazado hacia los reactivos. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que no se forman muchos productos. Ahora, si Q es más chiquito que K, estoy diciendo que el sistema está desplazado hacia los productos. Por lo tanto, se van a estar formando productos. ¿Bien? Muchos productos. Y si Q es igual a K, quiere decir que está en equilibrio. Quiere decir de que las concentraciones se igualaron. ¿Bien? Es decir, que el producto se está transformando en reactivo y el reactivo se está transformando en producto. Las velocidades están igualadas, todo lo que ya conocemos. Bien, bueno, voy a detenerme acá y vamos a preparar el siguiente video que está asociado con el principio del chateo.